Dentro de todo esto, y le doy la bienvenida al abogado César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional, que esté con nosotros. Y César, pues arrancar esta plática contigo, ¿existe un marco jurídico que proteja los elementos de las Fuerzas Armadas en las actividades que hoy están realizando, pero también a la ciudadanía por posibles actos que no corresponden a los elementos de seguridad pública? Buenas tardes, te saludo con gusto. Eduardo, buenas tardes. Mira, es una discusión muy amplia, pero yendo directo a lo que tú me comentas, es la ley de la Guardia Nacional faculta en estos momentos a la Fuerza Permanente del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de la Armada de México, para ser coadyuvantes de cuestiones de seguridad pública. En este caso, como coadyuvantes de las autoridades municipales, estatales y federales por medio de la Guardia Nacional. Así mismo, el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en su fracción segunda, menciona que todos aquellos delitos que cometan los militares en contra de civiles serán las autoridades civiles las encargadas de juzgar al personal militar independientemente de todas aquellas faltas a los reglamentos y leyes militares. Entonces, por supuesto que existe un marco jurídico en el cual se le da a la sociedad civil, al pueblo de México, las garantías constitucionales de que si llegasen a sufrir por cualquier situación un abuso de autoridad por parte de los elementos militares, obviamente serán las autoridades civiles las que los van a juzgar. Y a su vez, en este momento, por primera vez en la historia de México, esta coadyuvancia directa que tiene la Fuerza Permanente, tanto del Ejército como de la Armada de México, sí pueden coadyuvar, por lo menos en lo que resta del sexenio, en funciones de seguridad pública y de seguridad interior, que están dentro de las mismas obligaciones que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional. Claro. César, para evitar confusiones, sobre todo, lo hablo en primera persona primero y luego posiblemente para la audiencia también. Hablas de coadyuvar y hablamos de coadyuvar. Específicamente, ¿a qué nos referimos cuando escuchamos este tipo de terminología? Coadyuvar es ir y apoyar, ayudar. Hay que recordar algo, Eduardo. Yo soy de las personas que no está de acuerdo en que los elementos militares estén haciendo funciones de seguridad pública. Lo he dicho abiertamente desde hace más de 10 años. Pero también entiendo que ante la incompetencia de las autoridades encargadas de brindar la seguridad pública, tuvimos que sacar al ejército a las calles para que hagan funciones de seguridad pública, las cuales no son su función primordial porque tenemos que hablar de proximidad social, situación que no existe. Recordemos que las Fuerzas Armadas están para salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior. Pero también nos damos cuenta que ese fracaso como tal, sería imposible que nosotros de un día para otro utilizáramos y tomáramos mano de 100,000 elementos para conformar una Guardia Nacional, lo cual sería imposible. Y ante este abandono que ha existido por décadas de las autoridades policíacas, de las instituciones policíacas, pues obviamente se echó mano de las instituciones militares desde hace más de 5 sexenios, porque la gente pone mucho interés en lo que pasó a raíz del sexenio de Felipe Calderón, que él declara de forma abierta una guerra y ya saca a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para ponerlos en las calles. Pero la realidad es que desde los tiempos de Salinas, el personal militar y en específico los generales ya iban a las instituciones policíacas y trataban de manejarlas como si fueran instituciones militares, situación que no se da. Y ese ha sido el grave problema que hay en México, porque no nos gusta invertir en seguridad pública, porque inclusive políticamente no es redituable. Se tiene que hacer una inversión demasiado grande y no se puede ver de forma inmediata los resultados. Entonces no les gusta a los políticos invertir y por eso terminamos viendo al compadre, al amigo, al chofer, al guarura que termina siendo secretario de Seguridad Pública del municipio o del estado y pues obviamente no se prioriza un servicio civil de carrera. Y eso es lo que ha venido dando al traste a todas las instituciones policíacas del país. Claro. ¿Será que se estén contaminando las Fuerzas Armadas, César, en este tipo de trabajo? Uno ve los rondines a elementos de una policía municipal, con un elemento, una policía estatal y también con un marino, con un soldado, con un elemento de la Fuerza de la Guardia Nacional. ¿Se están contaminando o sí estarían apoyando a estos elementos municipales o estatales en estrategias, en inteligencia, en preparación? No lo sé. Es que fíjate, Eduardo, se critica mucho la frase que dio el presidente de la República de abrazos, no balazos, y se ha tergiversado.
pero no se hace el análisis de que la mayoría de los municipios y entidades federativas de este país practican, ¿no?, la de brazos cruzados. Desafortunadamente vemos que la Guardia Nacional tiene que venir a hacer trabajo de seguridad pública que le correspondería a los municipios o a los estados, porque simple y sencillamente se encuentran en el abandono. Entonces, cuando nosotros vemos situaciones de ese estilo, yo lo he dicho, ¿por qué no tener los políticos la grandeza de decir no tenemos la capacidad para nosotros brindar la seguridad pública y solicitamos a la federación que venga a hacerse cargo del problema que tenemos o al estado que venga a hacerlo? Pero políticamente no les conviene, no les interesa porque eso habla de falta de capacidad. Entonces, cuando nosotros vemos que la Guardia Nacional va y realiza ese tipo de funciones, no es que no tenga la capacidad, tiene la capacidad, incluso tiene la capacidad de sobra. El problema es que entonces estamos mal aprovechando para lo que fue creada la Guardia Nacional, cuando en teoría la Guardia Nacional tendría que estar para ver esos delitos del ámbito federal y que son de alto impacto. Y cuando nosotros vemos la problemática que pasa en el día a día con los municipios, con las entidades federativas, pues nos damos cuenta que hay falta de coordinación y que el trabajo que tendrían que estar haciendo los municipios y los estados, pues se lavan las manos, se cruzan de brazos y pues esa es la estrategia que ellos están utilizando para echarle la culpa a la Guardia Nacional. Pero si hay resultados, entonces dicen que ellos en coordinación con la Guardia Nacional o con elementos del Ejército Mexicano. Para mí, yo no sé quién quiera ser militar en este país o pertenecer a la Guardia Nacional porque sacaron la rifa del tigre. Si hacen el trabajo bien es su obligación, si hacen el trabajo mal, entonces ellos son los culpables. Claro. Y dentro de esto que nos mencionas, se me hace muy interesante, César, es esta parte de escudarse, no sé si sea un escudo, si sea un pretexto, una justificación o realmente sea lo que sucede, porque dice el municipio, nos eliminaron el Fortaseg, al igual que algunas entidades federativas, es que ya no hay Fortaseg y este fondo es el que nosotros ocupábamos para la capacitación, el armamento, los uniformes de los elementos estatales y municipales, y como que se escudan en eso y le echan toda la culpa a la federación. ¿Es una excusa o realmente es lo que está sucediendo en México? Por supuesto que es una excusa. ¿Por qué? Porque cuando se tiene el interés, ¿cómo es posible que sí piden préstamos y utilizan recursos para otras cuestiones que tienen que ver con corrupción y no con lo que es invertir en la seguridad pública? Pero lamentablemente, como te digo, Eduardo, no es un negocio redituable la seguridad en el país. Es más fácil hacerte la víctima y solicitar el apoyo federal. ¿En qué sentido? Bueno, pues mandar academias, crear academias, capacitar a los elementos, comprar nuevos vehículos, comprar armamento, saber cómo utilizarlo, preparar a los elementos que tengan proximidad social, enseñarles cuál es el respeto irrestricto a los derechos humanos, cuáles son los derechos procesales. Por supuesto que toma su tiempo y pues, lamentablemente hay muchos municipios, que no tienen los recursos, por supuesto, para poder hacerlo, pero otros que no tienen el interés. Porque también recordemos que hay muchos, y el eslabón más débil de la seguridad pública en el país, pues es la seguridad municipal. Entonces, muchas veces a los grupos criminales les interesa que el municipio no tenga elementos suficientes ni con capacidad para hacerle frente a estos grupos criminales de carácter regional y que a su vez terminan teniendo asociaciones con grupos a nivel nacional e internacional. Entonces, si no analizamos realmente el problema de qué es lo que está sucediendo para nosotros poder atacarlo, pues vamos a seguir con el cambio de nombres, ¿no? En vez de llamarles ahora procuradurías, antes procuradurías, ahora son fiscalías, pero el personal es el mismo, la forma de trabajar es la misma, pues entonces realmente no hay un cambio significativo ni real. Claro, bajo este panorama que nos estás explicando, César, ya con las excusas, con las realidades, con lo que nos estamos enfrentando, una falta de una policía que prevenga, la falta de una policía que actúe antes de, en lugar de reaccionar, realmente, ¿qué necesita hacer nuestro país, el Estado, los municipios y qué tanto tiempo nos llevaría, César? Mira, con todo respeto, Eduardo, yo digo que si no se invierte en seguridad, los mismos municipios tendrían que entender que no tienen la capacidad y renunciar a esa autonomía que tienen para solicitarle a la entidad federativa, que en este caso es el Estado, que sí tiene los recursos y la capacidad para brindar la seguridad pública, como hay muchos municipios en el país que lo han hecho, o en su defecto solicitar a la federación que sean ellos los que se encarguen. ¿Por qué? La falta de coordinación que existe entre los diferentes niveles del gobierno le da oportunidad a los grupos criminales. Recordemos que los grupos criminales, cuando cualquier persona o ser humano normal se le ocurre algo que podría suceder, los grupos criminales ya lo pensaron 100 días antes o 100 veces antes y lo llevan a cabo. Cuando nosotros vemos que ellos tienen esa capacidad, por eso se llama crimen organizado,
de reacción y de trabajo, lo que hacen es irle ganando la partida todos los días a las autoridades. Y como bien lo mencionas, la seguridad pública es para la prevención del delito. Si no invertimos nosotros en mejores policías, mejores salarios, mejores instituciones, mejor armamento, entonces mejor que los municipios renuncien a esa facultad que tienen. El problema es que no van a renunciar porque ahí también hay dinero. Y ese dinero es muy atractivo para ellos y es también reconocer que no tienen la capacidad de reacción. Y como te lo dije, los grupos criminales muchas veces, y hay que reconocerlo, tienen políticos dentro de su estructura criminal, los cuales es mucho más fácil posicionarlos en los municipios. ¿Para qué? Para ellos poder seguir teniendo control territorial. Si no se ataca el eslabón más débil, que son los municipios, y posteriormente se apoya a los estados, estamos condenados al fracaso. Claro, porque incluso, bueno, son secretos a voces que el crimen organizado tiene cooptado, por ejemplo, a tránsito, las empresas de grúas, sobre todo que son lo que impacta directamente al ciudadano, ¿no? Eso de que no te pasaste un alto bien, pero no pagas una multa, sino que pues hay una cuota para el crimen organizado y eso pues termina mermando mucho la tranquilidad de los ciudadanos. Por supuesto, porque seguimos fortaleciendo estos grupos criminales, ¿no? Antes, en la época de los 80s, 90s, había grupos criminales cuyo interés era las rutas del traslado de drogas hacia los Estados Unidos. Ha cambiado y ha evolucionado el crimen organizado y entonces ahora nada más hay dos grandes carteles de la droga en el país, pero hay muchos grupos regionales por la mal llevada estrategia de estar descabezando a grupos criminales. Entonces, todos aquellos que ya no tienen la capacidad para pasar la droga hacia los Estados Unidos, mandarla a Europa, mandarla a Asia, lo que hacen ahora es tener control territorial regional y acaparar todas las actividades ilícitas. Y entonces empezamos a ver el cobro de piso, si me explico, la extorsión, el secuestro. No es que antes no existieran, lo que pasa es que ahora ya es un modus vivendi por parte de estos grupos criminales. Y a su vez terminan haciendo alianzas con grupos criminales, pero ya no pertenecen al grupo criminal como tal, de este cartel del narcotráfico, cuyo único interés era pasar las drogas hacia los Estados Unidos, porque aparte México ya se convirtió también en un país consumidor. Entonces, la estrategia como tal es correcta irnos en el sentido de cuál es el problema real. Y el problema real se tiene que atacar, pero el problema es que no vamos a ver los resultados de forma inmediata. Lo que sí creo es que antes de que finalice el sexenio, vamos a empezar apenas a ver la baja de los números en cuanto a los delitos de alto impacto y la incidencia delictiva, específico el homicidio. ¿Y por qué te pongo ese ejemplo? Porque entonces sí veríamos ya las primeras generaciones de oficiales de la Guardia Nacional y ojalá que con esas primeras generaciones no se caiga en la tentación de mantener al ejército mexicano y a la Marina Armada de México en las calles y entonces sí se regresan a los cuarteles militares a seguir cumpliendo con las funciones que la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea les especifica, ¿no? Que es la seguridad nacional y la seguridad interior. Bien, pues de hecho me ganaste la conclusión que quería que sacáramos de esta plática, César, el qué viene para nuestro país, independientemente quién gane en el 2024, sea alguna persona del grupo en el poder o sea alguna persona de la oposición, lo que viene para México, fortalecer entonces la Guardia Nacional, ¿se debe mantener bajo ese mismo esquema como se tiene ahora? Sí, mira, incluso yo les he explicado a la gente, no es que se quiera militarizar la Guardia Nacional, porque de facto, si ese fuera el caso, ya está militarizada. O sea, el 70%, el 80% de los elementos son militares que venían de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Policía Militar o venían de la Policía Naval. Y cuando mucho, el 20% es personal civil de la extinta Policía Federal. Pero la realidad es que estaríamos echando a la basura 6 años de trabajo, que es lo que ha pasado en México. Cada presidente de la República quiere llegar y cambiar y generar una nueva estrategia de seguridad. Lo mismo pasa con los municipios, lo mismo pasa con los estados. Entonces, todo lo que se pudo haber avanzado se pierde y se inicia nuevamente de cero. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Pues necesitamos realmente una Guardia Nacional fuerte. Necesitamos una Guardia Nacional que tenga un servicio de carrera para que no llegue a suceder que de repente se terminen poniendo jefes que sí puedan estar ligados con los grupos criminales o que no tengan un servicio de carrera, ¿no? Por eso las instituciones militares en México han tenido tanto éxito, porque tienen un servicio militar de carrera. Si podemos hacer lo mismo con la Guardia Nacional, creo que tendríamos un éxito. Eso sí, para poder cumplir con los estándares que existen a nivel internacional, deberíamos también de crear
una policía a nivel federal, que en este caso, a mi consideración, pues es la Policía Ministerial Federal, que forma parte de la Fiscalía General de la República. Lo que pasa es que también hay que hacerlo entender a la gente para que entiendan y conozcan cuál es la forma como funcionan, ¿no? Si hacemos de esa forma y le damos continuidad, yo te aseguro que en 40 o 50 años nuestros hijos y nuestros nietos verán una Guardia Nacional que digan qué buena policía tenemos y cómo fue la forma como se inició. Perfecto, ya tendremos tiempo de platicar sobre ese importante tema. César, te agradezco estos minutos para Mega Noticias. Que tengas una excelente tarde y muy buena semana. Igualmente, Eduardo, un abrazo, hasta luego. Gracias, un abrazo.